Hola, soy Ricardo, el tarotista imaginario, y en este episodio vamos a sobrevolar por encima de los personajes de varas, porque empiezan a aparecer los desobedientes, los personajes de varas y los de copas. Las varas están asociadas al elemento fuego. El fuego tiene tres cualidades principales que todos los personajes de varas comparten. Uno, el fuego es el impulso de la creatividad, es el impulso de la creación, de hacer algo. El segundo es la capacidad que tiene el fuego para convertir un sitio oscuro y frío en algo cálido y luminoso. Y la tercera es la capacidad destructiva y ferozmente destructiva del fuego. Estas tres cualidades coinciden literalmente en todos los personajes de varas. Como personas de trabajo, las personas de varas tienen dos caminos distintos, no son complementarios entre sí, sino que son distintos. Todos hacen mucho hincapié en respecto al uso del cuerpo y de las manos. Los personajes de varas se caracterizan porque hacen cosas, mientras que los de espadas piensan, luego existen. Los de oros tienen, luego existen. Los de varas hacen, luego existen. Todo lo que hacen, lo hacen con las manos y con el cuerpo, así que prestan mucha atención a su cuerpo físico, de mantenerlo en forma, de mantenerlo activo, de mantenerlo tenso, pero no como lo tienen los cuerpos de oros, que los de oros lo que lo tienen es para tener salud. Esto es porque están preparados para la acción en cualquier momento. Hay dos tipos de acción que hacen los personajes de varas. Una que está más enfocado hacia los territorios de oros, es decir, trabajos más o menos convencionales dentro de una rutina, dentro de una cadena de producción, dentro de una cadena de montaje, pero que hacen los trabajos que son más periféricos, los más difíciles, los más arriesgados, los que implican un desafío o un reto. Por ejemplo, un personaje de oros va a ser un buen policía o un buen militar, pero un personaje de varas va a ser uno de esos del cuerpo de élite, de los que están ultra preparados para una emergencia, para una situación catastrófica, para lo que sea. Trabajan mucho con el cuerpo y trabajan mucho con desafío, el reto, el hecho de hacer algo que normalmente no va a hacer uno de oros ni va a hacer uno de espadas. Es decir, se salen del camino trillado y van por el camino más complicado, más difícil, o que requiere de más acción vital, de más musculatura, de más cuerpo, etc. Esa es una vía. La vía de los oros. La otra es la vía de las espadas, es decir, el impulso creativo que me genera a mí una idea, y esta idea la voy a intentar plasmar en una obra de plástica, ya sea pintura, ya sea escultura, es decir, lo que llamamos el arte. Cualquier cosa que en principio no tiene por sí misma ninguna utilidad, no sirve para absolutamente nada más que para el disfrute o el alimento del espíritu. Hay que tener en cuenta que el fuego, como tal, en la alquimia, es el transformador, es el gran transformador que tiene un sentido casi metafísico de transformación del espíritu. Y en ese sentido, los personajes de varas artistas hacen una transformación del espíritu, hacen una obra de arte cualquiera y afecta a nuestro espíritu como receptores. Bien. En aspecto de trabajo, los personajes de varas siempre van a preferir trabajos de emergencia, trabajos de rescate, trabajos en los que exista una posibilidad real de poner a prueba la capacidad del ser humano o de ellos mismos para hacer cosas que normalmente no se atreve nadie más. Esta es otra cualidad que tienen todos los personajes de varas, el coraje para hacer y para decir lo que consideran que hay que decir, coraje para enfrentarse a la autoridad, coraje para no ser obedientes, coraje para decir no, coraje para tomar decisiones sin tener todos los datos, coraje para aceptar que se han equivocado, coraje para pedir perdón, coraje para disculparse, coraje para corregir y coraje para seguir avanzando. Algo que no tienen ni los de espadas, que son cobardes, la culpa es de todos los demás, yo no he hecho nada y yo todo lo hago bien, sois vosotros que lo veis todo mal. O los de oros, que sencillamente buscan culpables alrededor, pero procuran no equivocarse nunca, es decir, no tomar decisiones incorrectas, sino obedecer exclusivamente. Por ejemplo, un barco de esos que está tirando residuos radiactivos al mar
el bidón lo empuja a un personaje de oros, obediente, que no está pensando que lo que está haciendo es un disparate. Debajo, en una lancha neumática, debajo del bidón, antes de que caiga el agua, hay un sujeto de varas que está impidiéndolo, ¿sí? Esta es la diferencia. Los personajes de varas, en cuestiones puramente laborales, digamos que tiran más hacia lados más de artesanía. Y también aquí hay dos caminos. Está el arte, que es por sí mismo el arte, la gente más de espadas, y la gente de oros, que lo que hace es fabricar objetos a mano con un fin útil. Es decir, reemplaza un objeto industrial fabricado en serie por un objeto que está hecho a mano, que es la fabricación empieza y termina en un punto. El trabajo de los de varas, como tal, es el sentido verdaderamente clásico del palabra trabajo. Es decir, hacer una actividad que se hace para conseguir un determinado fin. Lo que hacen los personajes de oros no es exactamente trabajar, es hacer una labor. Están dentro de una cadena de producción y en su punto hacen una determinada cosa y la repiten invariablemente todos los días de la semana, todos los días del año, durante muchos años. Los personajes de varas, como personajes de trabajo, no son buenos jefes, no son buenos líderes, porque no tienen paciencia, no tienen visión a largo plazo, ven siempre a corto plazo, y están en permanente estado de tensión, en permanente estado de hay que hacer algo, ¿sí? Entonces la impaciencia es la marca de la casa. Cuando quieren hacer algo es que hacerlo ahora y conseguir resultados ya, a corto plazo, a visión de ahora mismo, no con un plan como de prosperidad a largo plazo, tipo los de oros, o buscando solamente dinero, como quieren los de espadas, o riqueza material, económica, billetes, ¿no? Que quieren los de espadas. Ellos no están buscando nada de todo eso, ellos están buscando una especie de expansión de su propia capacidad como ser humano. Esto lo muestran más claramente en la capacidad para actuar, para hacer. Son magníficos para resolver problemas de emergencia, son problemas para resolver problemas de salvamento marítimo, bomberos, cuerpos de estos de rescate, todos estos trabajos que requieren de repente ahora mismo hay que ponerse en marcha, y entonces se ponen en marcha, y en determinado momento que te con una situación que no controlas, no tienes todos los datos, ellos llevan la iniciativa de aplicar las medidas que consideran que son más correctas, y si no funcionan, corregirlas sobre la marcha. No buscan culpables, no buscan nada, sino apagarlo, corregirlo, fin del episodio. En terrenos puramente erótico festivos o como personas de sexo, los personajes de varas comparten con los de copas una especie de igualdad. Cuando digo igualdad, quiero decir que hombres y mujeres se comportan de la misma manera, tienen la misma intencionalidad, la misma deseo de hacer, ¿sí? En este sentido, las mujeres que desean hacer o son personajes de varas son estas mujeres que luego dicen que han abandonado la maternidad, que no quieren ser madres, que son marimachos, que son como de trabajos que normalmente haría un hombre, pero que puede hacer una mujer exactamente igual. Las mujeres de varas hacen este tipo de trabajos, es decir, de repente están en las brigadas antidisturbios, o están en cuerpos de élite del ejército, o están en labores de salvamento en sitios improbables haciendo cosas imposibles, o son alpinistas de éxito, o lo que fuere, ¿sí? Los personajes de varas son deportistas, pero deportistas no de salón como son los de oros, que solo están buscando pues tonificar y lucir palmito y dar una apariencia de salud. Los personajes de varas cuidan su cuerpo físico, pero para mantenerlo completamente en forma, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, las profesiones que están encaminadas hacia el deporte de élite, pues son todas de personajes de varas. Pero también los deportistas solitarios, los que hacen deportes que no necesitan de delante de público, pues algunos alpinistas de estos solitarios, los que practican apnea, deportes que no necesitan de el público en general, sino que se practican pues como una especie de reto personal, como una especie de satisfacción personal cuando se consigue, ¿sí? Los personajes de varas ven a la naturaleza como algo que se puede usar
está a su disposición, como una herramienta más, como para un lugar que es todo aplicable o utilizable para obtener mi propia satisfacción. Los de espadas temen a la naturaleza, intentan ponerle orden, ya sea con la ciencia, esto funciona así, 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 o catalogando, o haciendo enciclopedias y diccionarios y trataditos y manuales de uso, ¿sí?, para ordenar la naturaleza, para explicar por qué las plantas salen así, 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 así y no salen así. Ellos detestan la selva, detestan la naturaleza en estado puro, detestan la naturaleza en expansión. Llaman a un terremoto una catástrofe natural. ¿Vale? Le ponen nombres a los animales en los documentales. En fin, cosas de estas. Los de oros también detestan, aborrecen a la naturaleza. De hecho, ellos intentan controlarla. Entonces, como se dedican a trabajos que están básicamente productivos, son los que se dedican a arar la tierra, a construir piscifactorías, a ordenar a la naturaleza que funcione como ellos quieren. Los de varas no. Los de varas respetan que la naturaleza vaya a su aire, pero la usan. Es decir, ellos no ven un bosque y dicen, mira qué bonito bosque, ¿no? Sino que dicen, mira qué bonito bosque de ciprés libanés. Con esto puedo hacer unas guitarras, unas flautas, unas sillas y unas mesas de alucinar. Es decir, lo ven como algo usable. Ven un trozo de mármol, una montaña fantástica de mármol y dicen, voy a venir aquí con pico y pala por un trozazo de mármol y voy a hacer una estatua, ¿sí? Son los que soplan vidrio, son los que hacen trabajos que utilizan a la naturaleza, la usan como si fuera un objeto más, ¿sí? No con el ánimo de destruirla, sino de transformarla. Coges la naturaleza y la transformas. Esta capacidad de los personajes de varas es extremadamente interesante y es extremadamente útil, les da mucha fuerza, mucha vitalidad, mucha energía. Una energía que normalmente canalizan en actividades del cuerpo. Deporte extremo, sexo es la alternativa. Los personajes de varas obviamente son los personajes más sexuales del mazo, es decir, no en el sentido místico del amor, no en el sentido de una relación sexual de mantenimiento de una relación de pareja como los de oros, o directamente no tener demasiado sexo, porque el sexo es como mezclar la naturaleza con la razón y esto no funciona bien. De espadas, el sexo es amor para un personaje de varas. Si yo practico sexo contigo, entonces es seguro que es que me gustas mucho. Si me gustas mucho es que te deseo. Si te deseo, entonces es que te quiero. Bien. Si repetimos esto varias veces, pues a lo mejor tenemos hasta una relación estable. Bien. Pero hay una cuestión muy interesante en los personajes de varas entre hombres y mujeres, que no existe una relación jerárquica. No es una relación jerárquica aceptada por hombres y mujeres de espadas o aceptada por hombres y mujeres de varas. Es decir, las mujeres de espadas creen que el hombre está por encima de ellas. Las mujeres de oros creen que ellas tienen unos roles asignados en la sociedad y que el hombre tiene otros, y punto, y que no se pueden mezclar. Las de espadas y las de oros, las dos piensan que la cima de una mujer es la maternidad, la obediencia, la sumisión y el cuidar, ¿sí? Las mujeres de varas dicen no, verás, no es así. O sea, yo puedo ser una mujer y no necesariamente aceptar nada de todo esto. Es decir, las mujeres de varas son mucho más desobedientes en este sentido que cualquier hombre. Los hombres de varas en el sexo tratan de mostrar su virilidad y su masculinidad más tóxica. Es obvio que en esta actitud los personajes de espadas y los de oros le aplauden, le loan, le tiran pétalos de flores cuando pasa, le saludan como, oh, mira, es un auténtico macho man, ¿sí? Bueno, las personajes de varas, las mujeres de varas, son las más desobedientes del mazo, porque se enfrentan a esa misoginia de espadas, se enfrentan al machismo enloquecido de los de oros y se enfrentan a esa masculinidad tóxica que los de varas, en su demostración de virilidad, de masculinidad, de fíjate en mi cuerpo como soy, de forma inconsciente, porque tampoco es que sean misógenos. Es decir, los personajes hombres de varas no son misógenos ni especialmente machistas, es que sencillamente son de virilidad tóxica, están acostumbrados a un sistema en donde aparentemente ser más hombre, más virilidad, más relaciones sexuales te convierte en una
persona más interesante. Las mujeres también creen eso, ¿sí? Lo creen de sí mismas. Así que se enfrentan ferozmente a cualquier personaje de espadas que plantea misoginia, a cualquier personaje de oros que asegura que yo tengo un rol, tú tienes otro, y tú no puedes hacer esto y yo no puedo hacer lo otro. Perdona. A cualquier tipo de paternalismo siniestro de te veo así como un poco mal, ¿no has pensado en irte a tu casa? Y dices, pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Mi padre. No. Y por supuesto se enfrentan a la masculinidad tóxica de los personajes de varas. Así que las mujeres de varas son las más fuertes del mazo, con mucha diferencia. Son absolutamente brutales, ¿vale? Son las mujeres más interesantes, las que tienen más carácter, las que tienen más arrestos para hacer cosas, para tomar decisiones, y sexualmente son activas. Sexualmente no estamos en un rollo de intercambio, estamos en un rollo estamos en un intercambio físico, estamos en sexo, estamos en condiciones de literalmente igualdad, y yo soy activa y tengo mis necesidades y tú eres hombre y tienes tus necesidades. ¿Que coinciden estas necesidades? Genial. ¿Que no coinciden? Chao. Igual que los hombres usan a la naturaleza, las mujeres usan su propia naturaleza, y esto quiere decir que tienen muchas más herramientas y muchas más cosas que cualquier hombre. Aparte, en la mitología de los personajes de espadas y los personajes de oros está la mitología freudiana, esa que dice que las mujeres envidian el pene de los hombres porque el pene de los hombres X, Y, Z, o la junguiana, que aseguran que una mujer que piensa, que es inteligente, que toma decisiones o que quiere hacer algo está utilizando su lado más masculino, ¿no? Las mujeres tienen clítoris, ¿sí? Un órgano únicamente, exclusivamente dedicado a producir orgasmos. No sirve para absolutamente nada más. Los hombres no. Por lo cual entiendo que las necesidades sexuales de una mujer son bastante más amplias que las de un hombre, y que los niveles de satisfacción que alcanza una mujer son considerablemente más altas que la de cualquier hombre. Un orgasmo femenino no es comparable a un orgasmo más masculino. Pero solamente las personajes de varas lo saben, lo usan, son conscientes de ello, ¿sí? Los personajes de varas pues van más en plan masculino viril, ¿sí? ¿Qué enfermedades desarrollan los personajes de varas en general? Cuando están más cercanos a los personajes de espadas, tienden más a caer en la melancolía y en la depresión. Es decir, cuando se encuentran incapacitados o que han perdido la chispa o han perdido la intuición y no son capaces de crear nada, que se quedan como aletargados, que no son en ese momento, entran en estricta depresión. Los personajes de oros, en cambio, los personajes de varas que se acercan más a personajes de oros, es decir, que se encuentran en determinado momento que físicamente no pueden más, que no les da el cuerpo, que están como angustiados, como detenidos, ¿vale? Entran en rabia y en cabreo, en amargura, ¿sí? Estos dos son los dos perfiles básicos de las enfermedades que van a desarrollar, y todas van a somatizarse en el mismo sitio, en el cuerpo físico. Fibromialgia, dolor de articulación, dolores musculares, dolores de huesos, que si ahora no me puedo mover, que si tal. Cuando estas enfermedades aparecen cuando uno es dominantemente un personaje de varas, pero en la vida real, en la sociedad, por alguna razón, normalmente por una papisa que está ahí y por un papa que está ahí, no tienes coraje para decir adiós, para decir no, para decir no te quiero más, para decir se acabó. Cuando no hay coraje para tomar una decisión y esta persona es de varas y recurre a un pensamiento misógino de espadas o al pensamiento de oveja de oros, entonces todo su cuerpo se deteriora, sin excepciones, y esto es así y no falla. Ya a partir de ahí, que si el dolor de una forma o de otra, que depende de esto, que depende del otro, que sea más de espadas, que sea más de oros, vale, pero eso se ve en las cartas bien fácilmente. Intentaré enseñarles lo mejor que pueda y sé cómo saber qué enfermedad afecta y en qué momento la cabeza de esta persona se deterioró. Como una persona de varas, una de las más fuertes del mazo, como una mujer de varas, por ejemplo, se ve sometida por un hombre de oros, por ejemplo.
Es que me pone hasta los pelos de punta. Bueno, esto es solamente un breve apunte, esto es solamente para que tengan nociones, y ahora entraremos en los personajes, que son verdaderamente interesantes. Los de varas y los de copas son los desobedientes, son los que se van a enfrentar siempre a la autoridad, siempre son desobedientes, no son ovejas, y además hacen cosas marginales, cosas que ni un personaje de los atreve, ni un personaje de espadas se atreve. Y como ninguno de los dos puede, por muchos libritos que escriban de que puedo, pero ninguno puede, ni espadas, ni oros, normalmente sienten una especie de rechazo a los personajes de varas, ¿sí? Pequeño, pero rechazo. Bueno, diviértanse.